Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast, un gran saludo para todos, estamos nuevamente aquí en el estudio grabando un nuevo episodio, grabando más contenido de valor para todos ustedes. Estamos en todas las plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Stitcher, en Google. Por favor, por ahí nos pueden escuchar. Hemos visto que en los charts de Guatemala ya hemos ido subiendo bastante. En Apple les cuento que ya estamos en el número 4, hoy 17 de agosto. ASTI Podcast es número 4 en la sección de inversión, ¿verdad? Creo que es algo bastante bueno para esta plataforma de podcast. Y bueno, nada más recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, estamos como ASTI Desarrollos, y por favor en nuestra página web, ahí está toda la información de ASTI Desarrollos como tal, y nuestra academia, que tenemos una academia donde les enseñamos a desarrollar proyectos inmobiliarios, donde tenemos nuestro blog, donde tenemos todos nuestros proyectos en los cuales ustedes pueden comprar, invertir o comprar para vivir, ¿verdad? Entonces ahí nos pueden contactar también. Pero bueno, saliendo ya de los clásicos anuncios de inicio, entramos a platicar un poco del tema del día de hoy, que es facilitar el acceso a la vivienda. Y para eso hemos invitado a nuestro gran amigo Josué Cifuentes, que es el jefe del Departamento de Mercadeo Estratégico del FHA. Bienvenido, Josué, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Contento de participar y poder aportar un poquito sobre el sistema en este podcast. Qué bueno que tuviste la oportunidad de acompañarnos. Por ahí pasamos un par de meses que sí, que no, pero ya logramos aquí grabar. Y bueno, para toda la audiencia que no te conoce, tal vez nos das una introducción de quién es Josué. Bueno, muchas gracias, Marcos. Te agradezco la invitación. Para nosotros es fundamental como FHA. Josué, pues básicamente está a cargo del área de mercadeo estratégico, el área comercial y servicio al cliente del FHA. Y el objetivo, pues también de la posición es trasladar de una manera más global los beneficios del sistema a diferentes grupos o actores a los que vamos, ¿verdad? Entonces, yo estoy a cargo de todo el departamento de mercadeo y el área comercial, como les mencioné, y pues nuestro objetivo principal es poderles explicar de una manera más simple y sencilla cómo el sistema de FHA puede beneficiar a todas las personas en Guatemala, ¿verdad? Sí, que al final es el objetivo primordial del FHA, ¿verdad? Facilitar el acceso a la vivienda a las familias pues guatemaltecas, ¿verdad? ¿Y por qué es esto tan importante, ¿verdad? Pues al final la vivienda es un derecho para el ser humano, ¿no? Es un pilar fundamental, creo yo, para mejorar la calidad de vida de cualquier familia. Y también el sector vivienda es un pilar también fundamental para impulsar el crecimiento tanto social como económico de un país. Entonces, para eso y cabal existe esta entidad o esta institución gubernamental que se llama FHA, ¿verdad? Que por sus siglas es Fomento de Hipotecas Aseguradas. No me equivoqué ahí. Para nada, perfecto. Buenísimo. Pues como decía, es vital que una ciudad tenga una institución como esta que esté velando por facilitarle la vivienda a la familia guatemalteca. Pues aquí nos escuchan de otros países también, entonces me imagino que todos los países de Latinoamérica pues tendrán este tipo de instituciones, y si no las tienen, pues deberían de exigir que existiera una que tenga los beneficios como los que tiene el FHA en Guatemala, que los vamos a ir hablando un poco, que hay beneficios para todos, ¿verdad? Desarrolladores, clientes finales, entidades que hacen el financiamiento de las propiedades, para todos. Entonces, el objetivo también hoy es hablar un poco o exponerles a todo un poco esta institución que es FHA, que muchos pues pueden desconocer de los que nos escuchan, pero es promocionarla y entender un poco cómo funciona para que todos los que quieran pues entrar a ese círculo de la vivienda, ¿verdad? O toda esta parte, o sea, ya seas comprador, ya seas desarrollador, ya seas persona o entidad que hace el financiamiento, pues estés en conocimiento de todo lo que es FHA, ¿verdad? Entonces, pues la primera pregunta sería, José, si nos puedes apoyar, ¿qué es FHA? Bueno, en palabras, lo que voy a buscar es que se entienda en palabras lo más simple y sencillo.
FHA es una institución estatal descentralizada, tiene patrimonio propio, ¿verdad? Esto significa que el FHA no recibe ningún tipo de aporte del gobierno, no recibe ningún tipo de transferencia, eso es importante mencionarlo. Y el objetivo principal del FHA es permitir el facilitar la vivienda a diferentes estratos sociales, ¿verdad? En una palabra sencilla, FHA es una aseguradora de hipotecas. Aseguramos viviendas. Eso es básicamente el FHA. Y pues vamos a ir adentrándonos un poquito, pero tiene diferentes, digamos, ventajas competitivas, le podemos decir así, que permite que las personas tengan un acceso de una manera más fácil a cumplir el sueño de una casa o un apartamento. Es interesante, Marcos, mencionabas que diferentes países de Latinoamérica deberían de tener un FHA, y es correcto. Nosotros hemos hecho revisiones y en Latinoamérica son apenas 3 países los que tienen una institución como tal, y una institución pues tan exitosa, ¿verdad? Claro. Como es el FHA en Guatemala. Muchos países han venido a Guatemala a querer replicar el sistema FHA en otros países, ¿verdad? Sí, pues. Entonces es algo importante que para nosotros como guatemaltecos creo que es un pilar vital en el tema del desarrollo de vivienda en Guatemala. Buenísimo. Tocaste un tema importante que creo que vale la pena indagar un poco más o explicar un poco más, que es, FHA es quien asegura las hipotecas, no es quien da los créditos a las familias, que es algo que muchas de los clientes finales o las familias que están optando a una vivienda con FHA es lo que piensan de entrada. Correcto, ¿verdad? Así es. De hecho, no solo, digamos, por el lado del comprador, tal vez les voy a explicar los actores, ¿verdad? Sí. Que trabajan con el sistema de FHA. Tenemos a los desarrolladores, que son pues todas las empresas que ya visualizan, planifican un desarrollo habitacional. Tenemos a las entidades bancarias o financieras, que en el lenguaje de FHA son entidades aprobadas. Se dicen entidades aprobadas porque tienen que pasar por un proceso unos filtros de selección, y cuando nosotros ya calificaron, nosotros FHA les da la aprobación para ser entidad, ¿verdad? Si no, cualquiera puede venir a darle préstamos a la gente para vivienda con el sistema de FHA. Así es, totalmente. Eso es importante, tener claridad de que no cualquier institución, o sea, sí nosotros hacemos ese filtro que sea importante, de verdad, que la institución cumpla con ciertos estándares y requisitos. Adicional, también tenemos a los compradores de vivienda, que de cierta forma es un cliente indirecto hacia FHA, pero termina siendo el cliente pues, directo, porque es el que está comprando la vivienda o el apartamento. Entonces, teniendo claridad de estos 3 grupos objetivos a los cuales nosotros nos dirigimos, cada uno de ellos tiene ciertos beneficios. ¿Qué sucede? Nosotros como FHA tratamos de incentivar también, así como tu podcast, que incentiva a que más desarrolladores o empresas que tienen capital decidan iniciarse en el mundo inmobiliario. Nosotros como FHA también estamos buscando a estos actores para que se suman al sector inmobiliario. Ya hemos visto que es un sector que está aportando mucho al tema del PIB de país. Claro. Ya se recuperó, según nuestra data, ¿verdad? Ya se está recuperando todo el tema de construcción inmobiliario versus el 2020, que sabemos que fue un año que inició el tema de pandemia, pero es interesante porque diferentes actores tienden a confundir un poco el sistema de FHA. Hay desarrolladores que llegan queriendo entender cómo es que funciona el sistema, y muchas veces también creen que somos quienes les damos el capital de trabajo para poder desarrollar sus proyectos. Y de igual forma, el cliente o el comprador final que cree que también somos una institución bancaria, que les damos el crédito directo, y simplemente somos un intermediario que permite y mejora las condiciones crediticias, ¿verdad? Sí. Para los clientes, y le da mayor certeza a los bancos, porque nosotros básicamente les aseguramos la hipoteca a los bancos, que esto en palabras sencillas es que nosotros como FHA nos convertimos en los fiadores del cliente, del comprador. Si el cliente o comprador ya no puede continuar pagando su propiedad, nosotros como FHA nos hacemos responsables ante el banco y pagamos la totalidad de la deuda con intereses, mora, etcétera. Y esto le da mayor certeza a los bancos.
esto permite que los bancos brinden mejores condiciones, Claro. ¿verdad? A un cliente final. Sí, para un cliente que está comprando pues una vivienda con un crédito, hay pues 3 variables o 2 variables importantes para el tema del crédito, que es la tasa y el plazo, ¿verdad? Bueno, y el monto también, que obviamente el monto, pero la tasa, ¿cómo se determina la tasa de interés para un crédito? Pues va a depender del riesgo que está tomando la entidad que hace el crédito para financiar esa vivienda, ¿verdad? Entonces, lo interesante del FHA es que al asegurarle a la entidad financiera la hipoteca, o sea, o el crédito, digamos, de esa casa, la entidad financiera puede brindar una tasa preferencial, o sea, una tasa que en el mercado no la ven, al cliente para poder disminuir esa cuota mensual que paga el cliente durante pues 5 a 30 años, ¿verdad? Que es lo que se puede, creo. Correcto. De hecho, es interesante porque dentro de las políticas de FHA podemos financiar hasta 40 años. Uh-huh. Hemos dado financiamiento a 40 años con instituciones financieras no tradicionales. Okay. El año antepasado dimos ya un par de créditos a personas a 40 años, pero son este tipo de instituciones financieras no tradicionales, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos apegamos a las políticas de cada entidad bancaria. Claro. Algunos dan a 25 años, ya ahorita se ha extendido el plazo a 30 años. Sí, casi todos los bancos ya manejamos a plazos a 30 años. Correcto. Para la vivienda. Eso es, pues la verdad es que es uno de los beneficios más grandes que tiene el cliente final, ¿verdad? Que hay plazos mayores a los que se pueden trabajar en un crédito normal. Que hagamos la diferencia, un crédito normal sin FHA tengo que pagar 20% de mi, aproximadamente pues dependiendo de los avalúos, pero es un 20% del valor del inmueble. Y ya el crédito con el cliente que va a tener una tasa mayor, digamos, que a la que tendría uno con FHA, que con FHA otro de los beneficios es que uno puede pagar solo el 5% de enganche, ¿no? Totalmente, así es. De hecho, digamos, si lo queremos ver desde una perspectiva, la competencia de FHA serían los créditos directos, ¿verdad? Sí. El crédito directo hipotecario con un banco, que por ley los bancos, el enganche menor que pueden brindar es un 20%. Lo que hacen para hacerlo competitivo es que lo fraccionan en cuotas, 10, 12 cuotas. Sin embargo, quedan cuotas altas. Esto permite muchas veces a las personas, se les complica a veces lograr reunir estas cuotas. Sin embargo, cuando ya lo trasladamos a un crédito bajo el sistema FHA, estamos hablando de un 5% de enganche, que es más viable que una persona lo pueda tener, ¿verdad? Entonces, esto permite como desarrollador ampliar el mercado. No es lo mismo llegar a un mercado que va a tener un 20% de enganche, que se reduce, a un mercado que va a tener el 5% de enganche, que se amplía de una manera... Uno de los pilares fundamentales del sector vivienda, creo yo, es el ahorro, ¿verdad? El ahorro que la familia tenga para poder adquirir una vivienda, que es el enganche básicamente, es lo que dificulta a primer vista o la primera barrera que se tiene una familia para adquirir una vivienda, es que tengo que dar un enganche del 20%, digamos, cuando es un crédito directo. Entonces, nadie tiene cultura de ahorro aquí, ¿verdad? Creo que ni en la pirámide, ni los segmentos C, ni los segmentos B, creo que tienen ahorro. Los segmentos B tienen una capacidad mayor mensual, pero su cultura de ahorro es idéntica o casi idéntica a todas las de abajo que no logran tener una reserva ahí ni siquiera para emergencias, digamos, sino viven al día a día, obviamente viven con mayores gastos, pero no tienen igual el ahorro. Entonces, el poder disminuir el enganche de un 20 a un 5% es lo que abre ese espectro, digamos, esa cantidad de gente que tiene la capacidad de adquirir la vivienda con ese 5%, porque probablemente tienen la capacidad mensual para pagar la cuota, ¿verdad? Porque ya teniendo el crédito a 30 años, pues la cuota va quedando en algo bastante más accesible. Pero el enganche es el que no tiene, ¿verdad? Y ustedes que han visto como FHA han hecho análisis de todo ese tema del guatemalteco y el ahorro.
¿Cómo? Exactamente, increíble, Marcos. Nosotros pues somos un referente también en temas de data y de información del mercado. Nosotros hemos visto, digamos, el gran porcentaje de personas que se inclinan por FHA por el tema del 5% de enganche. O sea, nosotros estamos hablando que, digamos, la propiedad promedio, Marcos, que se está comprando en Guatemala en cuanto a valor, anda de 750, 800 mil quetzales. Si nosotros convertimos ese monto en un 20%, estamos hablando de unos 200 mil quetzales aproximadamente. Cuando lo convertimos a un FHA son 50 mil quetzales. Entonces, es mucho más viable. Cuatro veces menos. 4 veces menos. Entonces, es más fácil. Adicional, que nosotros dentro de nuestro manual de créditos, donde establecemos, el manual de créditos es donde establecemos todas las condiciones de cómo vamos a calificar a los clientes, ¿sí? Entonces, el manual de créditos nos permite que podemos incluir núcleos familiares. ¿Qué significa esto? Que yo, Josué, no puedo, o mis ingresos no permiten llegar a los ingresos mínimos para poder calificar a la compra de la casa o del apartamento. Puedo incluir a algún núcleo familiar autorizado, ¿verdad? Por FHA, que aparece en nuestro manual de créditos. Y ya con esto se hace más viable que pueda adquirir. Puedo incluir a esta persona, a este núcleo, sus ingresos, y con esto se hace más viable que pueda aplicar a la compra del apartamento o la casa. Y es bien interesante, Marcos, porque, digamos, nosotros hemos tenido la vivencia de proyectos, te estoy hablando de proyectos grandes, que en cuestión de, digamos, de referencia, hay un proyecto que sacó 200 unidades, ¿verdad? Al mercado, y en cuestión de 3, 4 meses vendió el 85% a través del sistema FHA. Exactamente, entonces, y ellos, digamos, están casi que casados con el sistema de FHA, lo entienden muy bien, porque eso es lo que permite. Simplemente el mercado no tiene las condiciones para que sea un crédito directo, y cuando trabaja con FHA, abre ese espectro del mercado, que es un mercado grandísimo, ¿verdad? Sí, pues. O sea, que está, nosotros ya se ha hablado que tenemos más de los 2 millones de déficit habitacional, y actualmente se está construyendo aproximadamente unas 20,000 unidades en el año. Entonces, sí es importante que más desarrolladores ingresen a desarrollar más proyectos, sin duda. Y proyectos un poco más económicos, porque hablábamos de... Pues hablabas del valor promedio de un inmueble en 800 mil quetzales, que suena alto, ¿verdad? Suena alto porque, vamos a ver, 800 mil quetzales será una cuota de 4,000 quetzales al mes. Un poquito más, como 6,500. 6,500 quetzales al mes, y el ingreso mínimo, que este es un dato interesante también, que tiene que ser el 3 veces el valor, 3 veces tu cuota. La cuota, correcto. ¿Verdad? O sea, tus ingresos deberían de ser 3 veces mayor a la cuota. Si estamos hablando de una cuota de 6,000 por 3, tenés que tener 18,000 quetzales de ingreso para optar a una vivienda promedio que actualmente el FHA está asegurando. Correcto. ¿Verdad? Entonces, y 18,000, bueno, en un núcleo familiar que ya pueden ser 2 o 3 personas, correcto. Pues estamos hablando de un segmento C, ¿verdad? O B o C, dependiendo de cuántas personas entren. Pero, ¿por qué será que no le estamos entrando a donde imagino que hay un mercado, pues no infinito, ¿verdad? Pero bastante más grande, que debe estar entre los 300,000, 500,000 quetzales? Ese es un punto importante que mencionas, Marcos. Mucho hay que hacer un trabajo en conjunto, ¿verdad? Entre desarrolladores y diferentes instituciones, porque el mercado realmente se encuentra en el porcentaje que mencionan, más o menos unos 300,000 quetzales. Hay proyectos, los famosos movies, ¿verdad? Hay movies plus, que también se le está conociendo como vivienda prioritaria, que van para un segmento inferior de la población, digamos, al segmento C, que es donde hay mayor demanda. Y estas personas, pues, califican perfectamente. De hecho, nosotros en FHA actualmente tenemos de este tipo de proyectos movies, ya ingresaron aproximadamente de 8 a 10 proyectos tenemos, ¿verdad? Sí, pues. Actualmente sí hay potencial, sin embargo, es importante también que los desarrolladores agreguen dentro de su portafolio de proyectos este tipo de proyectos. Yo hablaba con varios desarrolladores que mencionaban que, digamos, sí es como una unidad estratégica interesante a tener, sin embargo, no es la que 100% le da mayor rentabilidad, porque en estos proyectos la rentabilidad como desarrollador disminuye, pero
Pero hay la volumen. reducción del tiempo y volumen, Sí. ¿verdad? Ahí puede estar la Es- ganancia. seguro. Entonces, es muy interesante incluirlo dentro del portafolio de un grupo desarrollador. Yo hace un par de años estaba no me acuerdo si en Perú, pero ellos tenían hasta un librito bien interesante que decía el ABC de la vivienda, ¿verdad? Que el A era el ahorro, que no lo tenemos, pero lo estamos mitigando de cierta forma con bajar el porcentaje de enganche. B, que es un bono, y C, que es crédito, pero acceso a crédito, que es un tema bien importante. Pues aquí siento yo que, bueno, la verdad es que bien funcional el sistema, porque tenían un sistema pues como FHA que les bajaban el enganche, tenían un sistema de bonos dependiendo de pues, distintas variables que los apoyaban también pues, a disminuir ese pago inicial, y el acceso al crédito, que es uno de los factores pues más importantes por el cual creo que también los desarrolladores no entran a esta parte de la pirámide a desarrollar, porque pues las familias y las personas en este estrato son muy informales, ¿verdad? Y de repente no manejan el dinero en el banco. No quiere decir que no tengan dinero, porque pueden tener mucho dinero, pero lo manejan de otra forma, y todo el acceso a crédito pues se complica un poco más. Yo personalmente lo he vivido con familias que compran en nuestros proyectos, que tienen que pasar un proceso un poco más arduo, digamos, o de revisión un poco más explícito para saber que sí tienen la capacidad de adquirir la vivienda y poderla pagar durante 25 años, ¿verdad? ¿Cómo ustedes le están entrando a ese tema de acceso al crédito? Bueno, es interesante. Nosotros como FHA hemos tratado de ir cubriendo, digamos, todos esos sectores, porque es clave. Son sectores que necesitan también mucha vivienda y se les puede apoyar. Atendemos dentro igual de nuestro manual de crédito una sección de economía informal. Sí. Digamos, a estas personas se les ha calificado de acuerdo a ciertas condiciones que nosotros solicitamos. Uh-huh. Se va a hacer un tema de visita de campo a donde trabajen. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de un estilista que él no tenía un punto de trabajo, sino que iba a realizar visitas a diferentes casas de sus clientas. Entonces se llevó a cabo una visita durante un día, ¿verdad? Un tour a su... Un tour con sus clientes, donde el objetivo era pues conocer. Él llevaba una bitácora de todos sus clientes, claro, y cuánto realmente recibía. Todo eso nosotros como FHA lo tomamos en cuenta para que se le pueda brindar el acceso a su vivienda. Tanto que a esta persona se le evaluó y tenía capacidad hasta para poder adquirir 2 inmuebles. Claro, seguro. ¿Ya? O sea, tienen la capacidad, pero lo manejan aquí en la bolsa. Totalmente, así es. Entonces creo que es un mercado que nosotros nos hemos ido preparando también para atenderlo. Ha costado porque definitivamente no está bancarizado, y creo que es uno de los mayores retos que tiene, porque es el grueso de la población también, de la economía informal, ¿verdad? Pero nosotros como FHA sí nos hemos ido preparando para poder cubrir también y apoyar a ese segmento. Vale la pena mencionar que FHA, porque uno podría decir... ¿Por qué no le dan crédito a todos esos mucho más rápido? ¿Ah? A toda la economía informal que está solicitando una vivienda. Y el tema, y me corregirá si estoy mal, es que igual si alguna de esas familias o personas entran en default con su crédito, la entidad que se arriesgó a darles el crédito, que es una entidad financiera, un banco, digamos, le regresa la vivienda a ustedes. O sea, se la quita al cliente y se la da al FHA, y el FHA le tiene que pagar en su totalidad, en moras y en todo, al banco, y el FHA o esta institución se queda con el inmueble ahí parado. Así es como funciona. Digamos, a este sector es, digamos, la parte pues más complicada, ¿verdad? Que si ya no pueden continuar pagando la vivienda, el banco recoge la casa y hace el debido reclamo al FHA. FHA paga la totalidad de la deuda con todos los intereses y mora al banco. Luego, posteriormente, esto se suma dentro de los activos extraordinarios de FHA, que es un departamento que nosotros tenemos, que le llamamos también como casa usada, ¿verdad? O casos propios.
donde sale a la venta posteriormente estas casas. Sin embargo, esto se ha ido dando debido a la situación económica del país, porque realmente para FHA no es, su objetivo principal no es vender estas propiedades, hay que hacerlo por las condiciones económicas, ¿verdad? Y la situación del país, porque el objetivo principal de FHA es que las personas conserven su vivienda y su propiedad. Por eso hemos creado productos como el seguro de desgravamen, que es el seguro por pérdida de empleo, fallecimiento, invalidez, que es, digamos, una ventaja competitiva que también tienen los desarrolladores, que le pueden ofrecer al cliente y que los clientes ya van a buscar a los proyectos, porque es un respaldo que también los cubre ante cualquier situación. Sí. ¿Verdad? Yo creo que en el tema del seguro quiero también adentrar un poco más, pero terminando el ciclo de que recogen la casa y el FHA revende ese inmueble, decías, ¿y cuál es el proceso de reventa? ¿A quién se lo venden? ¿Tienen que hacer el mismo sistema de calificar al nuevo cliente bajo todas las condiciones? Y eso lo hacen internamente ustedes. Eso es internamente, como que nosotros tenemos... Como que fueran una desarrolladora. Básicamente, o inmobiliaria, ¿verdad? De hecho, Marcos, pues para que tengas noción, igual en nuestra memoria de labores aparece, digamos, la inmobiliaria que se convierte, que más unidades vende a nivel de Guatemala en un año, es FHA. Claro. Colocamos en promedio de 300 a 500 unidades, dependiendo el año, ¿verdad? Entonces, sí es bastante representativo ese monto. Entonces, nosotros llega la propiedad a FHA, se hace un proceso de análisis, de evaluación también, porque interno, ¿verdad? Se hace un avalúo para determinar el precio de la propiedad, porque muchas personas también creen o tienen la percepción de que las casas que nosotros vendemos son casas más baratas. Claro. En algunas ocasiones les han llamado de remate. No es que sean de remate, no es que sean más baratas, porque pues obviamente como cualquier bien genera pues alguna plusvalía. Seguro. Entonces se hace un avalúo y de acuerdo a ese avalúo sale al mercado la propiedad. Todo esto se comercializa desde una página web que tenemos en FHA. Es como un pequeño e-commerce, por decirlo así, y se hace un análisis de nuevo. Empieza como el proceso como que fuera una vivienda nueva de cualquier desarrollo. Se hace un análisis de su crédito y si aplica, puede comprar la casa. Interesante. ¿Y quién se encarga de remodelarla eso? Eso nunca porque me imagino que cuando te la entregan, a alguien que le quiten una casa, me imagino que se llevan hasta las puertas, ¿no? En algunos casos sí pasa, en algunos otros quedan las propiedades en bastante estado, en muy buen estado. Sin embargo, nosotros como FHA damos un reconocimiento a las personas que compran por el tema de remodelación. Básicamente el cliente remodela y nosotros le reconocemos parte de esa remodelación. La evaluación de si no tiene puertas, pues viene más baja porque no tiene puertas y ponerle las puertas. Totalmente. Ahora, es importante también que tomar en cuenta que el avalúo que hace FHA es un avalúo bastante técnico, digamos, no es comercial, ¿verdad? Como el comercial, ni tampoco como el bancario, que es a veces un poquito más, aprieta un poquito más, castiga más, ¿verdad? Castiga más. En cambio, el de FHA es bastante técnico y lo que busca es también tener un precio de mercado, pues, ¿verdad? Entonces, razonable, exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos para que las personas puedan optar a comprar la vivienda como activo extraordinario de FHA. Y ese es un punto importante de por qué a los bancos les interesa también trabajar con FHA, porque este activo no queda a ellos, no le queda al banco, ¿verdad? El banco, su negocio no es la venta de propiedades, es el financiamiento, los créditos. Entonces se desenfocan de eso y se encargan. Si no, todos los bancos tendrían también su departamento inmobiliario ahí que totalmente, así sería. Saldría más caro y nos aumentan la tasa a todos. Correcto. Por eso es importante mencionar que también los bancos, como no corren ese riesgo, trasladan mejores condiciones a FHA y a FHA las traslada al cliente final en cuanto a tasa de interés, ¿verdad? Buenísimo. Regresamos al punto importante que mencionabas, que es el seguro de desgravamen, que así le llaman, ¿verdad? Tiene un nombre medio feíto, pero... Sí, digamos. Contanos un poco, porque esta parte es clave para todo el sistema. Esta es fundamental, Marcos. Nosotros tratamos de utilizar, o darlo a conocer de otra forma. Se llama técnicamente seguro de desgravamen, pero es conocido como el seguro por pérdida de empleo, fallecimiento o invalidez. ¿Qué es lo que hace este seguro? Muy interesante, es que cubre a las personas, si llegan a perder su trabajo, cubre 6 meses de cuotas.
Entonces, nosotros como FHA venimos y le pagamos esos 6 meses al banco. Y las personas ya no tienen que reintegrar ni al banco posteriormente ni a FHA, ¿verdad? Sino que es un seguro como tal. Y me imagino que ahorita en pandemia haber pasado que las empresas tuvieron que despedir a ciertas personas. Esas personas tenían su crédito para casa. Entonces el FHA apoya en pagar la cuota. Totalmente. Y es interesante, Marcos, ese punto, qué bueno que lo mencionas, porque nosotros también como responsabilidad ante la situación del país, el seguro cubre 6 meses de cuotas. Y el año pasado, por temas de pandemia, se amplió el seguro y cubrió 8 meses de cuotas. O sea, realmente ya 8 meses, casi un año. O sea, sí, es representativo. Y lo hizo con el afán de que las personas no perdieran su vivienda. Otro punto importante es que se ampliaron unas disposiciones especiales dentro de estos 2 meses que se agregaron, que también se contemplaron a las personas que los suspendieron de sus trabajos o tuvieron disminución de ingresos en temas que trabajaban de manera independiente. Claro. Entonces ampliamos por este tema de la pandemia a estas personas para poderles cubrir. Entonces al final termina siendo, digamos, ese respaldo que las personas esperan, ¿verdad? Un comprador final espera ese respaldo de una institución como FHA, porque posteriormente, seguramente, después consiguieron trabajo y ya pudieron continuar pagando las cuotas, ¿verdad? Entonces, yo compro, para todos los clientes que desconocen, compro mi vivienda bajo un proyecto elegible FHA, pierdo mi empleo, puede ser a los 2 meses de que la compré. Ya el FHA me cubre 6 meses. Siempre y cuando, claro, ya esté emitido, ¿verdad? Emitido el seguro de hipoteca. Ya esté 100% todos los trámites. 100% todos los trámites, sí lo cubre. Y lo que es importante mencionar también, que si pierde el empleo porque la persona hizo alguna estafa, robó, ahí sí no aplica. No aplica, ¿verdad? Tiene que tener justificación de que fue dado de baja por X o Y razón. Así y con condiciones normales. Totalmente. De hecho, el seguro cubre la eventualidad, puede suceder 2 veces o en 2 ocasiones cada 5 años durante el lapso del crédito. Si lo sacó a 10 años, estamos hablando de 4 veces, ¿verdad? En esos 10 años. Aparte de que está también, si hay un problema de invalidez o fallecimiento, FHA también cubre o paga la totalidad de la deuda, siempre y cuando la persona que calificó, va de acuerdo a los ingresos de la persona, los ingresos que aportó la persona que calificó. Quiere decir, si una persona aplicó ella sola para la compra de su casa, FHA va a pagar la totalidad de la deuda. Si aplicaron 2 personas, 50-50, en cuanto a ingresos, y una persona falleció, solo FHA paga el 50% correspondiente a esta persona. Quiere decir que porque la otra persona todavía tiene la capacidad de pagar el 50% de la cuota y tiene que mantener el pago. Así es. De hecho, tenemos, mira, hay muchas anécdotas que hay, ¿verdad? En FHA. Un electricista había comprado su casa, no tenía 6 meses, 6, 7 meses de haberla comprado, la sacó a 25 años y tuvo un problema que tuvo una descarga eléctrica y murió el señor, lastimosamente. A esta persona se le pagaron el resto de casi 24 años y medio, ¿verdad? Sí, pues, entonces, eso es lo que hace el su familia, seguro. La verdad es que pues ya no tiene esa pena de tener que estar pegando la casa o tener dónde vivir porque ya su casa está... es su casa. Y eso es lo que busca el seguro de FHA. Por eso es que muchas personas van a los desarrollos también a preguntar, mire, ustedes tienen ese seguro que protege por pérdida de empleo, fallecimiento, invalidez. Entonces también es un detonante para los desarrolladores al momento de la comercialización. Ahora, ¿qué costo tiene este seguro, verdad? Porque todos los seguros uno paga mensualmente alguito ahí por ese seguro, ¿verdad? Para el desarrollador es genial todo esto y para el cliente, para todo el mundo es genial, ¿verdad? Claro. Pero en ¿quién lo está pagando? ¿Dónde se está pagando? ¿Y cuánto se está pagando? Bueno, te cuento la conformación, Marcos, de la tasa de interés. Nosotros como FHA manejamos una tasa del 7.26 sobre los créditos que aprueba el banco, ¿verdad? Que son otorgados por FHA o avalados por FHA. De 7.26. La conformación de esta tasa es la siguiente, es el 6% tasa de interés bancaria, que le corresponde al banco. 100% del banco. 100% del banco. Está alta, pero el 1... vamos a traer algún banquero a la próxima. A la próxima sería bueno. El 1% corresponde al seguro de hipoteca,
tal cual, ¿verdad? Y el punto 26 al seguro por pérdida de empleo, fallecimiento, invalidez, que esto ya la conforma o hace una suma de una tasa de interés de 7.26, que es una tasa de interés bastante competitiva y estable, que eso es algo importante que hay que mencionarlo, Marcos, que ha sido bastante estable hemos hecho análisis de hace 15 años y ha tenido una mínima variación esa tasa de interés, entonces sí ha sido algo muy bueno, ¿verdad? Sin lugar a dudas. No, asegurarse que la tasa no va a estar subiendo en 5 años es vital también, ¿verdad? Sin lugar a dudas, y es importante porque ese seguro, Marcos, es el 0.26%, es mínimo realmente, porque FHA realmente no busca un lucro con esto, entonces... sí, es una entidad que no está buscando ganar, sino está buscando fomentar a la familia que compre. Correcto, de hecho han hecho estudios, entidades bancarias también para ofrecer algún tipo de seguro similar, pero no, por los costos tienen que, no sale el punto 26, o sea, realmente es por eso mismo que FHA porque los bancos están buscando siempre, como es un negocio, si buscan lucrar, una porción de ese punto 26 tiene que ser utilidad. Correcto, así es. Porque el FHA no tiene utilidad en ese punto 26, entonces así es, que al final lo que busca es proteger realmente al deudor hipotecario, que es el comprador, ¿verdad? El comprador de vivienda. Buenísimo. Pues ahí creo que pasamos todo el círculo de desarrollador, cliente, entidad financiera para un proyecto de vivienda, creo que proyectada, le llaman ustedes, proyectada, ¿verdad? Que es vivienda nueva, así es. Vivienda nueva. ¿Existen más modelos a los cuales ustedes brindan el servicio de asegurar las hipotecas, ¿verdad? No solo a la vivienda nueva. Totalmente. Tenemos otros productos. Tal vez antes de pasar, quiero recalcar un punto, Marcos, que es importante en lo que es vivienda proyectada o vivienda nueva. Nosotros hacemos evaluaciones y esto le da certeza al desarrollador y certeza al comprador. Hacemos, digamos, paralelamente 2 evaluaciones. Una evaluación al desarrollo como tal. Llega el desarrollador a FHA, mire, yo quiero que ustedes le den la elegibilidad a mi proyecto. Entonces, cuando se le da la elegibilidad, deben de cumplir con ciertos requisitos. Son, digamos, 3 carpetas o files, ¿verdad? Sí, 3 expedientes. 3 expedientes, que es un expediente técnico, un expediente de prevención de lavado de dinero y un expediente jurídico. Así es. Cada uno de estos expedientes tienen cierta documentación que deben de completar. No es un paso más, algunos desarrolladores van a decir, seguramente eso es un paso más que debo cumplir para poder obtener o sacar adelante mi proyecto, desarrollarlo. No, simplemente nosotros pedimos la papelería que deben de tener en cualquier... Ordenar papelería, exactamente, ¿verdad? Y entregarla. Lo único que tienen que hacer es, deben de aplicar, digamos, a los planos, deben de cumplir con ciertas condiciones que nosotros pedimos en un manual de normas de construcción de FHA, que es algo, no es tan complejo, y con eso pues ya se les da la elegibilidad. Esto le da la certeza a los desarrolladores porque, digamos, pueden trasladar esa tranquilidad a un comprador final de que FHA hizo, digamos, una evaluación previa del proyecto, porque adicional a ello, nosotros llevamos a cabo 3 inspecciones durante el proceso constructivo del desarrollo. Sí. Entonces, digamos, esto ha dado, y yo te lo digo porque, digamos, también tengo el área de servicio al cliente de FHA y ingresan, yo te puedo decir, una gran cantidad de solicitudes todos los días de personas. Quisiera saber si este proyecto es avalado por ustedes para tener mayor tranquilidad en la compra, ¿verdad? Entonces, es algo importante que se debe tomar en cuenta, paralelo del análisis de crédito que hacemos a los clientes de cada desarrollador. Sí, el cliente se asegura que su adquisición es en un proyecto formal, que cumple con normas de construcción, que es un proyecto de gente que no está lavando dinero y que tiene todo en orden, ¿verdad? Totalmente. Que no es cualquier proyecto, pues. No es cualquier proyecto, así es. Y eso es algo importante de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque al final le da mayor certeza a tu proyecto. Como desarrollador, esa certeza se la vas a trasladar a un cliente y el cliente se va a sentir más confiado en, bueno, yo aquí compro, ¿verdad? Sí, y no se me va a caer mi casa. Porque igual estoy confiando en el desarrollador, en el constructor y en FHA que llega a hacer las inspecciones de cuando están fundiendo la losa, cuando están poniendo los acabados, correcto, cuando funden el cimiento, toda esa parte, ¿verdad? Así es, y eso es algo importante que lo quería remarcar.
porque sí da, pues sin duda, mayor certeza, y al final el cliente y el comprador final, que es un comprador que ya es un pro comprador o pro consumidor, que ya no solo se queda con lo que está diciendo el desarrollador, sino que va a investigar qué más implica la compra de un apartamento o una casa. Entonces, se topan con el FHA y ahí es cuando quieren tener mayor seguridad en cuanto a su compra. Claro, no, buenísimo. Sí, era pues otro beneficio de ambos lados, ¿verdad? Tanto desarrollador como cliente, que nos estamos asegurando que es un proyecto pues ganador. Así es, ¿verdad? Totalmente. Y ahora, regresando a lo que hablábamos de los otros productos que también se pueden trabajar con FHA, porque no solo tengo la opción de ir al desarrollo que están haciendo ahí de casas o apartamentos y comprar ahí, sino contarnos qué más puede hacer el cliente final. Es interesante, Marcos, porque FHA cuenta con un portafolio, digamos, de productos también amplios. El objetivo, nuevamente, caemos a que las personas puedan adquirir una vivienda. Sí. ¿Verdad? Entonces, tenemos dentro del portafolio el tema de vivienda existente, le llamamos, que es toda aquella vivienda que está en Guatemala, en cualquier parte de Guatemala, que no haya sido construida bajo el normativo de construcción FHA. Okay. Cualquier casa puede aplicar. Se hace un tema de un avalúo en este producto, ¿verdad? Y de acuerdo a ese avalúo ya se le da el 90% de resguardo. Cuando hablamos de resguardo es financiamiento. Okay. Aquí es el único producto donde cambia, digamos, el tema del enganche, sí, pues, y el financiamiento que se va a dar. Se pide un 10% de enganche y se da un resguardo o financiamiento de 90%. ¿Por qué razón? Pues porque los riesgos, exactamente, claro. Los riesgos. No podemos ir ahí a romper la columna para ver cómo tiene el hierro. Exactamente. Entonces, sin embargo, no significa que la casa se va a caer, ¿verdad? Pero sí hay un pequeño riesgo que se traduce de esta forma. Ese es uno de los productos muy interesantes, que es bastante representativo también para FHA. O sea, entonces yo puedo ir a la casa ahí, yo quiero ir en zona 5, encuentro una casa con un rótulo, voy, me gusta. Entonces vengo con el FHA y digo, quiero comprar esta casa bajo el sistema de construcción existente. Y entonces, vivienda existente. El FHA viene y va a hacer la inspección a la casa, hace su avalúo y da el visto bueno para que se pueda hacer. Para que se pueda con comprar. El 10% de enganches. Esa es la condición. La única condición, digamos, de todos los productos que maneja FHA. Entonces, y también creo que uno importante es el monto máximo el cual uno puede comprar bajo sistema FHA. Eso es importante, son 3 millones, ¿verdad? Que venimos hablando de unos $400,000. Sí, pues, entonces, cubrimos, es bien amplio. Tenemos proyectos, Marcos, de 90,000 quetzales actualmente hasta... pasan de los 2 millones, ¿verdad? Sí, o sea, sí estamos cubriendo ese espectro amplio, sí, ¿verdad? Seguro. Exactamente. Seguro. Tenemos pues ese es el objetivo de FHA. Lo que necesitamos también es que más desarrolladores se sumen al sistema y pues nosotros estamos dispuestos a apoyar cualquier tipo de proyecto, ¿verdad? Para poder disminuir el déficit habitacional. Retomando la pregunta, ¿sí? Tenemos también lo que es el producto de cesión de derechos. Uh-huh. Algo muy interesante porque esto se da cuando, digamos, compré una vivienda en Villanueva, ¿sí? Y ya no quiero vivir allá, porque mi trabajo está en Carretera del Atlántico, zona 12. Entonces, quiero conseguir una casa o un apartamento más cerca de mi trabajo. Uh-huh. Entonces, vengo y cedo los derechos de la propiedad actualmente que tengo a otra persona. La única condición acá es que esta persona debe tener, digamos, como las mismas características financieras, sí, pues, porque no se modifica el crédito, solo se modifica la persona responsable del crédito, salgo yo, entra alguien nuevo, sí, pero pues, va a tener exactamente las mismas condiciones. Y en ese caso, digamos, vamos a poner otra vez de ejemplo, compré mi casa en Villanueva que costaba 1 millón de quetzales, yo en su momento pagué el 5% de eso y tenía mi crédito. Hoy me quiero mudar a zona 5 y entonces quiero ceder los derechos de mi crédito. Tengo que encontrar a otra persona como yo que tenga los mismos ingresos, digamos. Y básicamente voy a FHA y yo quiero cederle mis derechos de mi crédito a esta persona. FHA analiza a la nueva persona, correcto, pasa el mismo proceso. Esta nueva persona, imagino que tiene que dar el 5% también de la vivienda. Bueno, aquí es interesante porque sí
se negocia, digamos, la persona que quiere ceder los derechos ya ha pagado un monto del crédito. Sí. Ese monto ya es negociable entre la persona que quiere comprar y la persona que quiere vender, ¿verdad? Si ya pagó 50,000 quetzales, bueno, decide, mira, yo te voy a dejar o te voy a ceder mi derecho por 40,000 o 60,000 quetzales. Claro. O sea, ya es negociación entre comprador y vendedor. Ahí no hay... Eso es ajeno exactamente a todos, correcto. Sí, pues básicamente es... El crédito solo pasa en nombre de otra persona y ahí se acabó esa transacción. Ya si el cliente nuevo le paga al cliente, que la verdad sí debería de pagarle, pues, porque el inmueble, como decías antes, generó alguna plusvalía. Totalmente. Ese enganche que él pagó, pues lo debería de recuperar, y de esos años que pagó intereses y su cuota, pues también forman parte del valor de la propiedad. De la propiedad, así es, totalmente. Ahí debería de ganarle un poco, pues. Totalmente. A menos que se quiera liberar rápido de la propiedad y lo deje a costo. Puede darse, ¿verdad? Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Sin embargo, pues es otro de los productos que ofrecemos para tener para que los compradores o las personas puedan tener facilidad, ya sea de adquirir otra propiedad o de trasladarse hacia otro lado, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Ese es otro de los productos que manejamos. Tenemos también uno muy interesante, Marcos, que es construcción en lote propio. Que básicamente este producto se da cuando una persona tiene un terreno. El terreno está completamente pagado, libre de cualquier gravamen o anotación. Eso es importante, ¿verdad? Tiene que estar ya pagado. Pagado. No lo puedo estar pagando ahorita o me queda un año por pagarlo. No lo recibe FHA. Tiene que estar 100% pagado. Y debe contar con sus servicios básicos. Agua, drenaje, la calle pavimentada donde está el terreno. Y con esto pues ya puede aplicar al producto de construcción en lote propio, donde contrata una constructora o un profesional colegiado para que le diseñe y le construya la casa, siempre a través de un crédito con un banco, ¿verdad? Y esto ya puede desarrollar la casa como a su gusto. Sin embargo, hacemos previamente un análisis de capacidad de pago para decirle, usted aplica un porcentaje de financiamiento, ¿verdad? O sea, ya hicimos su evaluación crediticia, usted tiene 600,000 quetzales de financiamiento con este producto. De acuerdo a eso ya se trabaja el diseño y la construcción, ¿verdad? Ya. Lo interesante de este producto igual es que puede construir al diseño que le guste, ¿verdad? Y empieza a pagar la primera cuota hasta que la casa esté construida y entregada y aceptada por el cliente, ¿verdad? ¿Y quién le paga al constructor, el FHA? El banco. El banco. El banco siempre le paga, esto hace siempre es a través del banco. Parciales para ir con la construcción. Exactamente, hay desembolsos que se van de acuerdo al porcentaje de avance de la construcción que el banco le va dando a la constructora. Claro. Y el último se da hasta que la persona ya haya recibido su certificado de garantía, donde acepta que está ya recibe bajo las condiciones pactadas. Sí, la verdad es que es un productazo también, ¿va? Y en este caso, ¿quién paga la planificación? Eso sí lo tiene que pagar el cliente. El cliente. O sea, él paga a su arquitecto, él paga a su ingeniero estructural, a su hidrosanitario para que le diseñe toda la casa. Todo. Eso va dentro de la propuesta ya sea de la constructora o dentro del profesional que contrató. Decís constructora porque imagino que hay constructoras que asumen este costo para venderle el servicio de construcción de la casa a la persona. Así es, correcto. ¿Y estas constructoras en este caso están calificadas por ustedes o puede ser cualquiera? Es cualquier constructora, no pedimos una precalificación, sino que solo cierta documentación legal que deben de cumplir, ¿verdad? Con nosotros, pero puede ser cualquier constructora. Sí, pues, o sea que terminando a mí me heredan mi terrenito ahí en Carretera El Salvador. Tiene todos sus servicios. ¿Qué pasa si no tiene un servicio? Si está sobre la carretera y no tiene agua. Tendría que ver cómo se gestiona. Hay que gestionarlo porque sí es parte fundamental del producto, ¿verdad? Y luz, me imagino que tenga su contador ahí listo para hacer todo el trámite. La conexión, correcto. Así es. Ya. Sí, pues, o sea, esos dos son fundamentales. Servicios y algo más dijiste, ¿no? Su drenaje, sus servicios básicos, la pavimentación, ¿verdad? Donde está el terreno, y con eso ya pueden construir.
Sí, pues, buenísimo. O sea, que yo puedo construir mi casa como se me dé la gana, hasta 3 millones de quetzales Hasta 3 también. millones de quetzales, correcto. Diseño, voy al FHA y digo, aquí está mi diseño. Ustedes revisan toda la planificación, Correcto. ven que esté acorde a todas las normativas que ustedes exigen Así es. y le dan el visto bueno. Entonces el cliente que va con el banco y ya dice, quiero el crédito a mi nombre y yo no lo empiezo a pagar hasta que la constructora me termina mi casa. Totalmente. Así es. Va al banco, el banco pues le emite ya una carta donde autoriza que va a trabajar el crédito y se empieza el proceso de construcción. El banco le va haciendo los desembolsos a la constructora y cuando ya se termina de construir la casa, desde ese momento ya empieza a pagar la primera cuota. Realmente son productos que lo que buscan es, nuevamente, Marcos, caemos como FHA, como el objetivo principal es que las personas puedan realizar su sueño de tener una casa o un apartamento, ¿verdad? Sí, seguro. Ahí sí que, pues a la medida como uno quiera. Totalmente, así Sí, es. siempre y así cuando apliques pues al crédito, siempre ¿verdad? y cuando aplique al crédito. Eso es importante tener en claro, y estos productos se han ido desarrollando porque el objetivo es que, digamos, si las personas no pueden aplicar a un producto, puedan aplicar a otro, pero que tengan la facilidad de ese acceso de vivienda. Claro, buenísimo. ¿Algún otro producto? Esos son básicamente... Esos, aunado de ello, tenemos otro que es muy interesante, que este sí es como el brazo social de FHA, Ujú, que es la reestructura de la deuda, ¿verdad? ujú. Este producto se utiliza cuando alguna persona, digamos, ya aplicó al producto, ya utilizó el seguro por pérdida de empleo, pasaron los 6 meses y posiblemente encontró un trabajo con condiciones inferiores a las que tenía. Entonces, obviamente quiere seguir pagando su casa, pero ya no la puede pagar por las cuotas. Entonces se hace una reestructura de la deuda, que es lo que nosotros también los apoyamos para que le pueda quedar cuotas más bajas, extendiendo nuevamente el plazo. O sea, el objetivo es que conserve la propiedad de su vivienda. Claro, lo que hacen es reestructurar el plazo para que le disminuya la cuota. Así es. Pero otra vez 30 años, digamos. Pero otra vez 30 años o mira, mete a otro familiar. A otro familiar, ajá, dentro de la evaluación, correcto, así es. Y no pierden la casa, pues. Totalmente. Que es lo que no... Que ese es el objetivo, que realmente no pierdan la casa. ¿Verdad? Sí. No, pues la verdad es que excelente ese también, ¿verdad? Creo que es Totalmente, yo creo que cada uno de los productos, eso es lo que busca. Realmente caemos a lo mismo, FHA no es una institución que busca el lucro, sin embargo, ha sido tan exitoso que las reservas que ha generado año con año por estos diferentes productos le ha dado también la solidez, ¿verdad? Y esta solidez nuevamente la traslada en beneficio de creación de nuevos productos, ampliaciones de plazos en seguros. Eso es lo que busca el instituto. Y contanos ahorita rápidamente, pues en pandemia, no sé cómo habrá sucedido, no sé si mucha gente perdió el empleo, pero el FHA... ¿Qué tan robusto está financieramente? O sea, ¿tiene la capacidad de aguantar una debacle? Pues este seguro que ustedes dan, el seguro de desgravamen, me imagino que ustedes mismos están asegurados por otra aseguradora más arriba. ¿O cómo ven todo ese panorama? Te cuento, nosotros como FHA somos la misma aseguradora, no tenemos una reaseguradora. No hay nadie. No hay nadie, nosotros somos la aseguradora. Igual en nuestra memoria de labores del año pasado, en la memoria de labores de cada año se publican las reservas que FHA tiene. El año pasado, según las reservas del 2020, tiene más de 1.400 millones que están ahí disponibles para brindar ese soporte ante situaciones, ¿verdad?, que se presenten, para poder cumplir primero con los compromisos que adquiramos con los bancos, claro, ¿verdad?, que eso es vital, pero también para apoyar a la población. Para que tengas una noción importante, el año pasado en temas de pandemia, cuando recién inició este tema, primero se ampliaron las cuotas del seguro. Sí. Posteriormente, la ampliación de esas cuotas, para que tengas una idea más clara y todos los que nos escuchan vean, en promedio pagamos 15 millones de quetzales por ese tema de seguro. Por estas ampliaciones que se hicieron, se agregaron 15 millones adicionales para cubrir esto. Entonces, estamos hablando de 30 millones por un tema de seguro, que el objetivo es poder cubrir a las personas, ¿verdad? Entonces, ese soporte... Que a comparación de esos 1.400, ¿cuánto? Un billón, no se escucha 1.400 mucho. millones. 1.400 millones de quetzales ahí. No... Bueno, me imagino que es el respaldo para el riesgo que está tomando el FHA en todo esto.
¿No sería bueno con ese dinero poder implementar algún beneficio extra ahí para todos? Eso es lo que se ha ido haciendo, ¿verdad? Eso busca también la junta directiva del FHA, que es una junta directiva mixta conformada por todos los sectores que realmente toman también decisiones en el tema de vivienda. Y eso es lo que buscan, realmente crear productos que beneficien a la población, ¿verdad? En algunos casos han dicho ahí, ¿por qué FHA también no construye con ese dinero? Es que nosotros no, realmente la creación del instituto no lo permite, claro, ¿verdad? O sea, no sí, lo permite, no está en sus... no lo permite. Nosotros somos pues una aseguradora de hipotecas y eso es lo que hacemos. Sí. Pero se han ido buscando y creando mecanismos para poder facilitar más la vivienda y Claro. apoyar a la población guatemalteca. Algo interesante fuera regresando al tema del ABC, ¿verdad? Ese bono, un bono por un producto sostenible, verde, algo que beneficie ahí al país. Totalmente, habría que ver, habría que entrar a discusión ese tema y ver si es posible por la ley del FHA, que es lo que a veces nos limita con ciertas cosas. Claro, ¿verdad? hay que modificar la ley ahí para... Al final es, como decís, pues el beneficio final a las familias, ¿verdad? Que el país... pues poder brindar estas viviendas de calidad, porque pues de ese déficit de 2 millones que hablaste, pues no todo es que no tengan casa, sino viven en viviendas muy, muy precarias, ¿verdad? Totalmente. Y solo con, pues hasta de repente sin un piso de concreto, de lo que sea, y tienen algún techo de lámina y eso, pero con el simple hecho de ponerles un piso de concreto, seguro la calidad de vida de las personas que viven ahí mejora. Se va a los cielos, ¿verdad? Un tema de enfermedades y un montón. Así es, de correcto, todo. Entonces, poder entrar a ese nicho y apoyar todo el crecimiento, impulsar todo el tema social en Guate, creo que es algo importante es que vital, hay que sin lugar a dudas. Por eso los ojos. Así es. Sin embargo, no todo, pues tampoco depende del FHA. Son varios sectores los que se tienen que reunir. Nosotros hemos tenido mesas técnicas y tenemos mesas técnicas con diferentes sectores para ver de qué manera también apoyamos más en el tema de vivienda, ¿verdad? Seguro. Claro, al final es una unión de sectores que tienen que entrar todos con la misma visión y misión para entrarle, ¿verdad? Así es, totalmente, Marcos. Y eso es básicamente lo que el sistema busca. Realmente nosotros decimos que un desarrollo exitoso nos conviene a todos. Sí. Le conviene al banco, ¿verdad? Porque va a tener a la gente ahí pagando. Le conviene al desarrollador porque va a vender su proyecto rápidamente. Claro. Y va a ser también de argumentación para poder vender otros proyectos. Le conviene al comprador final porque pues si el proyecto es exitoso va a generar plusvalía. Seguro. ¿Verdad? Un futuro. Y FHA también porque no va a haber tanto retorno de casas como activos extraordinarios. Claro. Entonces, si te das cuenta, el círculo está bien hecho y eso es lo que se busca. Y te faltó cabal que las familias van a ir creciendo y van a ir optando a mejor calidad de vida. Correcto. Y, pues, todo el país vamos a salir de esta posición tercermundista poco a poco. Así es. Que todos tengan la oportunidad de crecer, ¿verdad? Totalmente, eso es lo que se busca, realmente también crear ciudades de propietarios, ¿verdad? De personas que tengan su propiedad y que genere ese patrimonio para la vida, ¿verdad? Sí, pues. Buenísimo, Josué, pues se nos va terminando el tiempo, no sé si quieres terminar con algo, dar contacto a todos los que quieran ahí conocer un poco más del FHA. Buenísimo, sí, muchas gracias, Marcos. Nosotros estamos desde el Departamento de Mercadeo y el área comercial atendiéndolos. Mi correo es josue-cifuentes@fha.gov.gt. Nosotros, uno de los principales objetivos, como mencionaba al inicio del podcast, es poder identificar a nuevos desarrolladores para que se sumen al sector, ¿verdad? Claro. Inmobiliario, o empresas también que quieran expandir su unidad de negocio como el tema inmobiliario. Creo que hay mucho, Marcos, actualmente los desarrolladores que están actualmente en el país no se dan ni siquiera abasto y cada vez hay más demanda. Entonces creo que hay mucha oportunidad y para nosotros es algo importante porque esto nos permite
permite disminuir o aportar un poco en esa disminución del déficit habitacional, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros recalcamos. Yo hago pues esas visitas, realmente soy quien hago esas visitas a los proyectos para presentarle realmente las ventajas que tiene trabajar bajo el sistema de FHA, que no me dejarás mentirlas, que las conoces muy bien y que son vitales. Nosotros enamorados en ASTI Desarrollos, enamorados con el FHA. Todos los proyectos los trabajamos. Yo creo que casi que es política nuestra. Todo proyecto de vivienda es 100% es un proyecto de FHA. Y también algo que pues no platicamos mucho, pero vale la pena mencionar, la expansión bueno, la urbanización del país y de las ciudades que viene. Pues Ciudad de Guatemala es el enfoque principal de los desarrolladores, pero ya el ojo está yéndose a las ciudades intermedias, todas esas ciudades emergentes que vienen, que creo que pues FHA tiene que estar presente en todas estas, porque seguramente en los próximos, pues desde ya 20 años, va a haber un boom en estas ciudades para todo el tema de vivienda, pues. Entonces también... Así es, y eso es algo importante, Marcos. Nosotros al final también vamos dependiendo de dónde se va dando el desarrollo. Actualmente sabemos que La Mancha está en el departamento de Guatemala, ciudad y alrededor. Pero nosotros ya estamos apoyando proyectos, actualmente en Shela ya nos han estado ingresando más proyectos, temas de proyectos de casas por el área del occidente, ¿verdad? Todas esas áreas nosotros también podemos cubrirlas, no hay ningún impedimento. Y como FHA, ese es el sueño que tenemos, realmente ya ir expandiendo a esos nodos de desarrollo que se están dando, también que ahí esté presente FHA, y dependemos mucho de los desarrolladores. Shela, sin duda, es uno donde ya está habiendo más participación y nosotros estamos como FHA y sin duda vamos a estar donde los desarrolladores estén. Para nosotros eso es clave, ¿verdad? Donde vaya creciendo ahí la demanda y van a estar los desarrolladores y ahí tiene que estar pues ahí tiene que estar a la par. Así es. Asegurando hipotecas. Totalmente. Totalmente. Así es, Marcos. Ese es, creo que uno de nuestros pilares aquí a futuro, ¿verdad? Buenísimo. Pues buenísimo, José. Muchísimas gracias. Espero que a todos les haya quedado clarísimo. Yo los invito a que le hablen a Josué, a que conozcan más del FHA, que todos trabajen bajo el sistema de FHA. Pues les van a dar muchos beneficios a sus clientes, ustedes van a obtener muchos beneficios también. Y bueno, nada más, creo que estamos para ver si en algún otro momento te venís otra vez a seguir platicando. Buenísimo, aquí. No, muchas gracias, Marcos, por la invitación. Realmente para nosotros es un gusto. Cada vez estamos pues participando en más eventos para dar a conocer el sistema. Hay muchas personas que todavía no lo conocen, sin lugar a dudas, no saben de los beneficios que esto tiene, y que no es un paso más, realmente no es un paso más, sino que es un facilitador, ¿verdad? Y el objetivo nosotros lo tenemos claro. Como FHA, los desarrolladores tienen que generar utilidad, eso está más que claro, pero queremos ayudarles a que eso les permita pues que su utilidad sea rentable en menos tiempo, ¿verdad? Para que puedan desarrollar más, sin lugar a dudas. Así que es un gusto, Marco, realmente estar acá y que siempre pues nos incluyas en las diferentes actividades, ¿verdad? Como ASTI, y pues estamos a sus órdenes en FHA para lo que necesiten. Buenísimo, José. Muchas gracias a todos entonces y nos vemos en un siguiente podcast.